gustó mucho lo que escuchaste ahora. Esto no significa ponerme el viejo profesor, no, cuando a uno le gustan las cosas que sí coinciden con las que uno piensa. Esas son las cosas que a uno le gustan. Entonces, yo quisiera centrarme, había pedido un borroneo sobre la dimensión política de un hipotético pacto social, socioeconómico, como quieran llamarlo, un acuerdo. Luego, los pactos son acuerdos entre ganadores y perdedores. Nosotros estamos enfocando básicamente el pacto de la perspectiva nuestra, considerando que somos los perdedores de la coyuntura, pero los ganadores de la historia. Pero ¿con quién? ¿O contra quién? ¿O sobre quién? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. La idea del pacto es vieja en el desarrollo de la filosofía y la teoría política, empezando por el viejo Hobbes, su pacto con el Estado Todopoderoso para tener un poco de paz y tranquilidad. Y después sigue. Y en tiempo más reciente tenemos pues el famoso pacto de punto fijo en Venezuela, después de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, que dio nacimiento a un sistema político que duró por lo menos hasta que llegó Chávez. O los pactos de la Moncloa, que crearon las bases institucionales. Nosotros tuvimos el pacto social que ha sido muy bien analizado aquí por Juan Pablo, pero que es un pacto que duró un año. Desde junio del 73 hasta que se murió Perón. Ya en los últimos meses de vida de Perón empezó a celebrarse y el último semestre fue con esto, que yo pongo de manera anecdótica y un poco irónica, estoy llamando la atención sobre la dimensión política de estos acuerdos. El pacto social del 73 y 74 se llevó a cabo y se hizo, respondía a una concepción política de una fórmula de poder que era efectiva en Argentina y que expresaba en ese momento Juan Domingo Perón, en peronistas y en no peronistas. Ahora, estos acuerdos tienen generalmente una finalidad inmediata, que sería incorrecto reducir el que vendrá a lo inmediato, como bien plantea Julia. Pero la finalidad, el objetivo inmediato es más o menos poner en orden las cosas. Porque en general estos acuerdos se hacen por necesidad más que por un placer o por gusto, porque implican concesiones y al mismo tiempo también son decisiones que se toman en situaciones de crisis. En ese sentido son, como decía Borges, producto del miedo más que del amor. Ante la perspectiva de una debacle, pongámonos de acuerdo, que fue la situación del difunto presidente de la Rúa allá a fines del año 2001, cuando llamó a la iglesia que por favor intercediera porque esto se iba de las manos. Es decir, entre el corralito de Cavallo y el 20 de diciembre. Entonces, en lo inmediato estos pactos, salvo aquellos antecedentes más estructurados como el venezolano y el español, funcionan para salir de una crisis. La interrogante es, ¿qué pasa después? Porque en lo que tienen de acuerdo político-social, estos acuerdos son eficaces partiendo de una crisis para salir de la crisis.
como decía Perón, para la reconstrucción. Vuelve la Argentina agitada del año 73, ya su regreso definitivo, y dice primero la reconstrucción, después la transformación. Ay, los muchachos nos pusimos todos, uy Dios, no, viene otra cosa entonces. Néstor lo dijo con otra metáfora: tenemos que salir del infierno y entrar al purgatorio. La pregunta es, ¿con quiénes hacemos el purgatorio? ¿O con quiénes avanzamos hacia, no el paraíso, porque en política el paraíso no existe, la política es un eterno purgatorio, pero con quién pasamos? Y esto es una cuestión que es política y es sociológica también, porque los actores que te permiten llegar al acuerdo muchas veces te dificultan dar un paso adelante. Entonces eso implica una reformulación de alianzas. Recientemente nosotros lo vimos con la experiencia de los gobiernos kirchner. Ahí no hubo explícitamente un pacto, un acuerdo, nadie se sentó a una mesa a firmar, pero hubo una concertación objetiva respecto de algunas de las cosas que se hicieron en una sociedad que estaba, en un sistema político que estaba fragmentado en 4 pedazos. En 4 pedazos donde cada uno pensaba en sí mismo y en nadie más. Estaba el sindicalismo tradicional, convencional, los grandes sindicatos que ya no eran grandes, que estaban vaciados de afiliados por los 3-4 años precedentes. Yo recuerdo un acto que se hizo el Sindicato de la Construcción al principio, en el año 2003-2004, donde Carlos Martínez contaba, nosotros que llegamos a tener no sé cuántos cientos de miles de libretas de afiliados, cuando la crisis bajamos de las 300 y tantas mil a no más de 80.000 y ahora estamos otra vez en 290.000. ¿No? Entonces, los sindicatos estaban diezmados y no tuvieron involucramiento activo en la protesta social. La miraron, posiblemente con simpatía, pero de lejitos. Las organizaciones de desocupados, los trabajadores desocupados, que estaban, lo que pedían era lo que pide siempre el que está en el fondo del barril. Al principio pide volver a trabajar y al final lo que pide es ayuda, alimentos, subsidios. Los políticos estaban muertos de miedo, que se vayan todos, todos recordamos anécdotas de diputados y senadores que tuvieron que salir corriendo porque los esperaba la salida de esta confitería que está en Rivadavia y Riobamba, ¿no? Casa Blanca. Bueno, los políticos querían zafar de todo eso. Y los industriales estaban llorando las máquinas paradas, la falta de demanda, etc. Y salimos de eso, se salió de eso por la política. Alguien llegó y dijo, bueno, me junté con esto, y para allá vamos. Y en algunos casos por convicción, otros por falta de alternativa o de fuerza, entraron en ese proyecto y Argentina salió de esa crisis. A Néstor le cayeron encima todos mis colegas politólogos, sociólogos, cuando Néstor planteó en el Salón Blanco, allá por octubre del 2003, que había que crear una burguesía nacional, le cayeron encima demostrándole que la burguesía nacional era cosa de paz. En realidad no fue él que inventó eso. Sin duda él, cuando era estudiante, habría estudiado por los libros nuestros. Eso fue en los 70, no en el siglo XXI. En realidad el que tiró primero el tema de la burguesía nacional fue Jorge Brito. Jorge Brito, en una asamblea empresaria que hubo entre la primera y la no segunda vuelta, la necesidad de un proyecto que expresara
a esta burguesía nacional que ha sido el pilar, bla, 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 bla. Yo creo que de ahí Néstor Kirchner tomó. Esto de la burguesía nacional, no seamos demasiado excesivos con el entonces presidente, porque además, y es cierto todo lo que se le dijo y se le criticó, Eduardo Basualdo y la izquierda y todo eso, para Néstor Kirchner, burguesía nacional era todo empresario que aceptara los lineamientos políticos de su gobierno. Pragmatismo. Entonces, hoy no estamos en el 2003. Hoy ese clima, tenemos una crisis que en más de un aspecto es más profunda, más enraizada que la del 2001, 2002. Tenemos un nivel de endeudamiento y un tipo de endeudamiento que no teníamos entonces. Tenemos una crisis social, una emergencia social de similar, sí, o peor gravedad que la de hace 16, 17 años. Pero los sectores son otros. Algunos son parecidos, pero los sectores son otros. Entonces la pregunta es, ¿con qué actores vamos a hacer ese acuerdo, pacto o concertación social? Y B, ¿con qué actores concertaremos desde una posición de poder político para ir más allá de la simple reconstrucción o de simplemente salir del infierno? Y ahí yo creo que hay que trabajar bastante, porque en primer lugar tenemos una mayor diversificación, una mayor heterogeneidad en cada uno de los potenciales actores de ese acuerdo desde una perspectiva social o de clase. En general los pactos sociales, los acuerdos sociales, tienen un fuerte componente corporativo. A la cosa corporativa no hay que tenerle miedo, no solo el fascismo fue corporativo. El socialismo sueco era corporativo y varios otros también. Pero digamos, ¿por qué corporativo? Porque tenemos actores sociales muy fragmentados. ¿No? Dice, los asalariados. Bueno, tenemos asalariados de varios tipos. Los formales, los organizados, los informales, en toda su variedad, Pero además tenemos los asalariados de clase media. Muchos de nosotros que estamos aquí somos profesionales, nos desempeñamos como abogados, ingenieros, arquitectos, contadores, economistas, y estamos asalariados. Pero por el estilo de vida y todo lo que viene alrededor, reclamamos un trato diferenciado. Y ese sector, a quien en general, del punto del campo de la nacional popular, tendemos a mirar así con desprecio a la clase media, que es más o menos el 90% de la ciudad de Buenos Aires, o el 80% de la ciudad de Buenos Aires, no tiene una organización corporativa, tiene organizaciones profesionales, que en conjunto son un dislate completo, porque eso sí que no, estas corporaciones nuestras no van más allá de nuestros respectivos ombligos. Y lo mismo pasa con lo que están enfrente, digamos, con el sector empresario, con el capital. Porque esta interpenetración entre el capital real, digamos, y el capital financiero, no es de ahora. No es de ahora. Uno puede ir a los orígenes de los grupos económicos de Argentina a fines del 19, a principios del 20, y de entrada, los Tornquist, los Bunge, tenían
una pata en lo industrial productivo, otra pata en el comercio, otra pata más, porque eran habilidosos, en la banca. Y el propio desarrollo de la economía capitalista en Argentina ha exacerbado, sobre todo en los últimos 10, 12 años, esta creciente financiarización de la economía nacional. Porque esto abre opciones alternativas a esos mismos operadores, a esos mismos dueños del capital. Porque en la época de lo nacional popular, no habíamos, sacar la plata y mandarla afuera, era más complicado. Es decir, la economía real tenés que liquidar el activo y ver cómo llevártelo en valijas. Ahora no. Ahora no. Entonces, regulación que pone el Estado, alternativa que surge. Julia mencionó la anécdota de los colegas del Banco Central. Una vez más dicen, oh Dios, ¿qué es esto? ¿Con qué? Porque además el Estado está desmantelado. Y ese es otro requisito de éxito de este tipo de acuerdos. Un Estado que sea eficaz en el ejercicio de la regulación. Porque una economía pactada, una sociedad pactada, es una sociedad regulada. Es lo que en su época hacía el IAPI, y es lo que posteriormente se quisieron hacer de otras maneras. Por cierto, dentro de las recensiones que estableció Quirino Bacena, yo recuerdo siempre un libro de Juan Carlos del Pablo, que celebró la ruptura que significaba el establecimiento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Esto es una verdadera revolución. Claro, de Pablo nunca se caracterizó por la mesura en sus expresiones. Pero bueno, entonces necesitamos un Estado que no sea el Estado ineficiente que nunca dejó de ser. ¿Sí? Los tres aquí hemos sido funcionarios del Estado, hoy tenemos mucho. Bueno, tenemos mucho para opinar sobre eso. Pero tiene que ser un Estado que sea eficaz en el sentido de asumir con éxito las tareas que se fijan o que el esquema de desarrollo le fija. Entonces el gran desafío, y ya termino, frente a esta heterogeneidad de los actores, y ante la multiplicidad de temas que van o deberían, o a uno le gustaría mucho, que formaran parte de esa agenda de política económica, social, financiera, cultural, etcétera, que debe ser el pacto que a todos nos gustaría, es qué poder político está en condiciones de llevar adelante ese gran acuerdo y de crear condiciones e instrumentos para que ese acuerdo sea eficaz en lo inmediato y permita avanzar más allá de lo inmediato. Y es un desafío político. Ese es un desafío político. Por eso toda esta discusión que se dio cuando Cristina Fernández en la primera presentación de su libro, La Sociedad Rural, todo estas ironías que tiene, sí. Al final uno se da. La sociedad rural nunca juntó tanta gente. Tira esta idea de un pacto cívico, una cosa así, de responsabilidad ciudadana. Eso, claro, a muchos les pareció una cosa casi bien republicana. Yo creo que con esa intención se dijo. Ahora, eso se dijo el 8 o 9 de mayo en otro país. En otro país. Entonces, el error ahí es agarrarse de la literalidad y... Bueno, ¿qué se quiso decir? Y se quiso decir lo que aparentemente ya se consiguió. Juntémonos todos, con ciertos compromisos básicos, para crear las condiciones políticas para que esto, llamado acuerdo, pacto, concertación o
como dijo yo, el pirulín, no, ¿cómo fue que dijo? Pilonga. Eso existe efectivamente como condición de posibilidad de todo lo que hemos venido